Podría ser que haya tecnologías desconocidas elaborándose desde hace mucho tiempo y sin que sepamos de ellas, y al no estar a la vista de la gente común, salvo en determinadas circunstancias, aparecen para sorpresa e incredulidad de los testigos, las que quedan registradas como hechos insólitos en los anales de la historia. Las investigaciones sobre ellas nunca dan una respuesta objetiva o tácita sobre su origen y comportamiento, dejando con ello la libertad de pensar sobre quién o quiénes las crearon. Estas máquinas maravillosas muchas veces son portátiles y en otras fijas a la superficie de un lugar determinado, pero en páramos remotos o inaccesibles, con el consabido peligro que representan, o cayendo en superficies afectando todo a su alrededor. No pueden ser destruidas, y el análisis de las que pudieron realizarse arroja más misterios que respuestas, donde la teoría extraterrestre es la principal culpable de su aparición. Pero, ¿es esto cierto? ¿O realmente hubo quienes accedieron a un conocimiento alternativo que les llevó a fabricar armas o aparatos con comportamientos inusuales que escapan a la más fantástica imaginación? ¿Será posible? Las escasas pero firmes pruebas y los datos coincidentes con otros que hablaron de ello hace tiempo así lo confirman. La esfera misteriosa de los Vets. ¿Sonda alienígena o Foo Fighter descompuesto? Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En mayo de 1974, Terry Matthew Betts, de 21 años y estudiante de medicina, su madre Jerry y su padre Antoine, un ingeniero naval, fueron a inspeccionar los daños provocados en su propiedad por un incendio que se extendió a través de 88 hectáreas del bosque pantanoso Fort George Island, que está situado al este de Jacksonville, Florida. El día 26 del mismo mes, la familia encontró algo bastante peculiar en la región que había sido presa del fuego. Se encontraron con una esfera metálica pulida de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro, alrededor de 20 a 32 centímetros. Pese a que estaba en un área que había sido consumida por el fuego, la esfera no presentaba ninguna señal de daños, rasguños o las típicas manchas oscuras que aparecen en los metales cuando son sometidos al fuego. Terry y sus padres empezaron a sospechar que esta esfera podría ser un objeto propiedad de la NASA e incluso parte de algún satélite soviético. Recordemos, en 1974 empezaba la Guerra Fría y el pueblo estadounidense vivía en constante paranoia por un posible ataque soviético. Los tres llegaron a considerar la posibilidad de que este objeto fuera el causante del incendio, pero como mencionamos anteriormente, el objeto no presentaba señales de haber estado en contacto con altas temperaturas, pues el metal lucía extrañamente brillante. Terry y sus padres terminaron llevándose la esfera a la casa. El objeto encontró como destino la habitación del joven estudiante y se quedó allí aproximadamente durante 2 semanas, hasta que algo muy curioso sucedió. Terry se encontraba acompañado de su amiga Chirisa Fraser, haciendo improvisaciones con la guitarra, hecho que terminó provocando algunas reacciones en la extraña esfera metálica que Terry y sus padres habían encontrado en el bosque semanas antes. El objeto comenzó a vibrar y a emitir un sonido punzante en respuesta al sonido emitido por la guitarra, siempre con algunos acordes específicos que eran tocados, y no todos. Días más tarde, los miembros de la familia Betts comenzaron a notar otros sucesos extraños relacionados con la esfera. Descubrieron, por ejemplo, que cuando rodaban la esfera en el suelo, podía modificar su trayectoria a voluntad para después retomar al punto de partida. Los Betts afirmaron que en cierta ocasión el objeto había permanecido alrededor de 12 minutos en movimiento, hasta que finalmente regresó al punto de origen. La esfera también parecía sensible a las condiciones climatológicas, dado que estas peculiaridades se hacían más notorias en los días de mucho sol, como si el artefacto recibiera de esta fuente su energía. Aunque claramente se veía influenciada por la luz solar, la esfera mostraba alteración alguna cuando era expuesta a la luz solar o a los rayos infrarrojos. El globo metálico parecía emitir una vibración de baja frecuencia en determinados momentos, como si un motor estuviera operando al interior del objeto. Otro dato intrigante era que había una pequeña mancha triangular en la esfera. Esta mancha representaba la región magnética del objeto. Motivado por los extraños descubrimientos hechos en relación con el artefacto de metal, Terry comenzó a realizar varios experimentos caseros. Cuando el objeto entraba en contacto con otro objeto metálico, un martillo por ejemplo,
La esfera parecía vibrar como una campana. La extraña capacidad de la esfera para moverse como si tuviera voluntad propia terminó preocupando a los Betts, tanto que guardaban la esfera en un saco cerrado durante la noche, pues creían que el objeto esférico simplemente podía escapar. Finalmente los Betts decidieron hacer público su hallazgo. Tal vez así pudieran descubrir qué diablos era aquel artefacto. El periódico local de Jacksonville quedó intrigado con la historia, tanto que se vieron obligados a enviar a un experimentado fotógrafo al lugar, Lon Anger, para obtener algunas imágenes. El escéptico Anger aceptó respetuosamente el trabajo, pero secretamente pensaba que se trataba de la típica familia loca que quería obtener algo de fama. Cuando Anger llegó a la vivienda de los Betts, fue recibido ansiosamente por Jerry, que no perdió el tiempo y le presentó la esfera. Anger describió el episodio el día 12 de junio de 1974, en la edición diaria del periódico St. Petersburg Times. Dijo: desconfiaba de este tipo de cosas. Cuando llegué hasta allí, la señora Betts dijo: no lo creerás si no lo ves, afirmaba. Fue entonces que la matriarca de la familia indicó al aún dudoso fotógrafo a dar un pequeño empujón a la esfera en el suelo. Así lo hizo Anger, y para él nada fuera de lo común sucedió, pues la esfera simplemente se detuvo cuando terminó la fuerza del impulso que le había dado al inicio. Sin embargo, tras una pausa, la esfera retrocedió y se dirigió a la izquierda unos 8 metros, hizo un gran arco y luego retornó a los pies del fotógrafo. Anger examinó la esfera de metal con atención y, como la familia Betts hizo antes que él, le fue imposible encontrar marcas o señal alguna del fabricante en la superficie, apenas un símbolo triangular estampado en ella. Así fue que el fotógrafo reprodujo la historia a su editor. El periódico no perdió tiempo y publicó el informe, y en el transcurso de 5 días el caso de los Betts estalló en los medios de comunicación de diversas partes del mundo. Reporteros de prestigiosas publicaciones como la del New York Times y otras viajaron desde lugares distantes para ver con sus propios ojos esta misteriosa esfera, pero no solo despertó la curiosidad de la prensa. La comunidad científica y los militares solicitaron analizar el extraño aparato. Representantes del ejército de Estados Unidos y de la NASA se pusieron en contacto con la familia Betts, así como investigadores ufólogos. Los visitantes acudían escépticos, pero casi invariablemente salían perplejos por las inesperadas habilidades de la esfera. Un vocero de la Marina de los Estados Unidos llegó al punto de admitir en televisión que era incapaz de explicar su origen. En un comunicado oficial proporcionado a la prensa por la Marina, se declaró públicamente que la esfera no era de propiedad del gobierno estadounidense. La familia, que intencionalmente había elegido un lugar aislado para vivir, se convirtió en un objetivo para la prensa que no los dejaron en paz. En el auge del frenesí mediático, el renombrado astrónomo Dr. J. Allen Hynek solicitó a la familia Betts que le enviaran la esfera a su oficina, en la Universidad Northwestern en Chicago, para que pudiera inspeccionarla personalmente, pero Jerry se rehusó, pues creyó que un objeto de este tipo podía ser confiscado o extraviado. Dicho sea de paso, como ya ha pasado en otras ocasiones con artefactos similares, y del que ya hemos dado ejemplo de ello en este canal. Para disgusto de decenas de científicos y curiosos, la esfera permaneció en la casa de la familia Betts. El objeto se mantuvo en la propiedad de la familia hasta que algunos eventos nuevos comenzaron a suceder y a asustar a los dueños de la esfera. Jerry Betts informó que ella y su familia comenzaron a escuchar música de un órgano a mitad de la noche, aunque nunca hubo tal instrumento en la casa. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, las puertas comenzaron a abrir y cerrarse, aparentemente por voluntad propia, a cualquier hora del día y de la noche. Antoine y Jerry hasta entonces decidieron que era hora de llegar al fondo de este misterio. Tras una serie de perturbaciones nocturnas aterradoras, la familia Betts finalmente dejó la esfera a los científicos de la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Los esfuerzos iniciales de los metalúrgicos de la Marina resultaron completos callejones sin salida, pues sus máquinas no eran lo suficientemente potentes como para penetrar el objeto. Chris Berninger, el portavoz de la Marina, informó lo siguiente: nuestros primeros intentos de rayos X reveló 2 objetos redondos dentro de la esfera rodeados por un halo, hecho de un material con una densidad poco común. También observaron que la esfera tenía 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos y 2 negativos, que eran concéntricos, afirmaba. La Marina concluyó que aunque la esfera fuera intensamente magnética,
No mostraba señales de radioactividad y no parecía ser un explosivo. Los científicos de la Marina querían partir el objeto para echar un vistazo a profundidad, pero Jerry Betts no aceptó que se hiciera eso, temiendo que la esfera pudiera ser destruida. Y como no pertenecía al gobierno, solicitó que la devolvieran. La Marina cumplió su promesa y la devolvió, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. En este punto, la familia Betts comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que estaban en posesión de tecnología extraterrestre auténtica, o un dispositivo de escucha extraterrestre, como algunos de sus vecinos lo apodaron. El 13 de julio de 1974, el Dr. Carl Wilson, representante de una empresa de investigación en Luisiana, conocida como Omega-1 Institute, en Baton Rouge, examinó la esfera durante más de 6 horas y descubrió que el campo magnético a su alrededor emitía ondas de radio. Wilson dijo que la cubierta de metal de la esfera, cuando era comparada con el acero inoxidable, contenía un elemento desconocido que lo hacía un poco diferente, y aparentemente él fue testigo de las propiedades de la esfera para impulsarse a través de superficies y repentinamente cambiar de dirección. Una de las teorías postulantes era que podría ser una sonda extraterrestre damnificada o incluso algún tipo de dispositivo antigravitacional. Al final, los resultados del Omega-1 Institute sobre la identidad de la misteriosa esfera fueron tan concluyentes como los de la Marina, y la familia Betts nuevamente se quedó sin develar el misterio. Ese mismo año de 1974, enviaron la esfera a un gran evento de investigación ufológica que contaría con la presencia de conocidos personajes en el ámbito. Terry fue designado como mensajero personal del objeto y fue enviado a Nueva Orleans con la esfera. Entonces, la esfera se convirtió en el centro de atención nuevamente y la sometieron a otra serie de pruebas. Concluyeron todo lo que se había dicho con anterioridad, incluido el hecho de que el artefacto funcionaba como un transmisor de audio. A pesar de no saber el origen del objeto y ni lo que era, no pudieron afirmar que fuera extraterrestre. El Dr. James Albert Harder, profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica de la Universidad de California en Berkeley, quedó cada vez más intrigado con los reportes respecto a la esfera de Betts y se fascinó con la oportunidad de examinar el objeto con sus propias manos. Los Betts permitieron que analizara el artefacto y los resultados fueron desconcertantes. En un anuncio hecho en el Congreso Internacional de Ufología en Chicago el 24 de agosto de 1974, el Dr. James Albert presentó conclusiones verdaderamente sorprendentes y totalmente terribles en relación a la esfera de los Betts. Informó que basado en los estudios de rayos X, las dos esferas internas estaban hechas de un elemento mucho más pesado que cualquier cosa conocida por la ciencia. Si alguien intentara dividir la esfera, podría explotar como una bomba atómica, afirmó el hombre. La familia Betts mostró su preocupación, pero continuaron con la posesión del objeto. A partir de esa época, las historias sobre la esfera parecen haber desaparecido sin dejar rastro, justamente en el momento en que el caso dio un giro fascinante, por no decir terriblemente peligroso. Conforme pasa el tiempo, varias preguntas aún siguen sin respuestas. ¿Qué tipo de cosa era eso? ¿Una sonda alienígena? ¿O acaso era uno de los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, que accidentalmente tuvo la mala suerte, o no, de caer ya sin combustible en terrenos de los Betts? Recordemos los antecedentes que nos dicen sobre el comportamiento que estas esferas tenían cuando en pleno vuelo se acercaban a los aviones aliados, testificados por estos. Una intensa luminosidad y la inmediata anulación de los instrumentos de a bordo, como si afectaran totalmente el campo electromagnético alrededor del avión, haciendo que éste deje de funcionar. Sumado a esto la información desclasificada que nos habla de la experiencia de testigos presenciales durante la Segunda Guerra Mundial, que vieron llegar estas bolas metálicas, cargarse de combustible y enviarlas al cielo, de donde nunca más regresaron. Otros afirman que los japoneses, aliados de los nazis, recibieron parte de esta tecnología desconocida para ellos y que al ser supersticiosos la desecharon y destruyeron cuando acabó la guerra. En conclusión, y como ya hemos afirmado en este canal, en los videos Ovnis Terrestres 1 y Ovnis Terrestres 2, la respuesta para este tipo de invenciones puede estar más cerca de la Tierra que del espacio. Tecnología muy probable recibida por los norteamericanos a través de la operación Paperclip, y que al probarla, al igual que Die Glocke, la campana, no salió como esperaban, y en 1974 terminó cayendo en su propio territorio, para el desconcierto y misterio de algunos, aunque las autoridades del gobierno negaron que fuera de ellos. Del por qué seguramente nunca lo sabremos.
Y solo nos cabe repetir que, como en otras ocasiones, las noticias comprometedoras relacionadas con estos hechos son ridiculizadas o simplemente la etiquetan que provienen de otros mundos, cuando en realidad la respuesta está muy cerca de casa. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.